Buen día. Esta es la clase de aparato urinario. Voy a empezar por la patología renal y por los cálculos renales, que es una patología muy frecuente, muy prevalente. Los cálculos renales afectan en efecto 12% de la población en algún momento de la vida. Los más frecuentes tienen calcio en su composición, pues, por lo tanto son radiopacos y visibles en la radiografía. Cuando se manifiestan clínicamente, en general lo hacen cuando pasan a través del uréter, se trancan el uréter y generan un dolor tipo cólico, que eventualmente va asociado a hematuria. Si el cálculo pasa al uréter, cae a la vejiga, si el cálculo pasa al uréter, se puede detener en tres sitios. Hay tres estrechos ureterales: la unión piel-ureteral, el cruzamiento de los vasos ilíacos o la unión uretrovesical. El punto más estrecho del uréter es la unión uretrovesical, por eso por frecuencia cuando un cálculo se tranca, digamos, en su pasaje a través del uréter, lo hace en el meato uretrovesical. En la radiografía simple, los cálculos con contenido de calcio son visibles. Esto le ocurre al 80-85% de los cálculos. Los cálculos radiolúcidos, por ejemplo, los de ácido úrico, no son visibles en la radiografía simple. Ecográficamente, todos los cálculos, sean radiopacos, sean radiolúcidos, o sea, este concepto de radiopacidad o radiolucidez no existe en ecografía. Todos los cálculos tienen la misma semiología ecográficamente. Los cálculos van a dar una imagen hiperecogénica que genera sombra acústica posterior. Es importante remarcar que la ecografía es muy buena para los cálculos mayores de 4 milímetros y pierde mucha eficacia por debajo de 4 milímetros. Igual o menos de 4 milímetros la ecografía pierde eficacia. También pueden encontrarse hallazgos indirectos de presencia de litiasis, que es dilatación, hidronefrosis por obstrucción. Aunque hay que recordar que, sobre todo en la gente joven, la hidronefrosis tarda al menos mínimamente 24 horas en aparecer, habitualmente 48 horas. O sea, en los primeros 2 días de dolor es muy probable que no tengamos hidronefrosis. Tomográficamente, la tomografía es el método que mejor detecta cálculos desde 1 milímetro, de que tengan un tamaño puntiforme, ya se ven en tomografía. La imagen va a ser hiperdensa. Acá hay algunos ejemplos. A la izquierda vemos litiasis coraliforme, o sea, los sistemas pielocaliciales, ambos sistemas pielocaliciales están ocupados totalmente por cálculos, que son radiopacos. Esto es lo que se define, que adoptan la forma de un coral, por lo tanto se llama litiasis coraliforme. En la imagen de la derecha vemos en el riñón derecho un cálculo coraliforme, y en el izquierdo un cálculo más pequeño que se proyecta sobre el polo inferior. Es muy importante. Si vemos la pelvis de este paciente, vemos que hay unas opacidades redondeadas que son flebolitos. Los flebolitos son secuelas de trombos en venas de la pelvis. Esto es extremadamente común, sobre todo en las mujeres, y es a veces muy difícil distinguir de los cálculos. La forma de hacerlo es que en general los flebolitos, los flebolitos están por debajo de la línea ciática. Esta es la espina ciática. Se hace una línea horizontal imaginaria a través de esta, y los flebolitos, los cálculos ureterales están por encima de esta línea, porque el uréter desemboca en la vejiga más o menos a la altura de la línea isquiática. Entonces, si están por debajo, en general son flebolitos. Si están por arriba, pueden ser flebolitos o litiasis. Acá hay otros dos ejemplos de cálculos en proyección de riñones, uno en cada lado. Y acá hay otro ejemplo de cálculos más pequeños, de tamaño milimétrico, múltiples, proyectándose sobre los dos riñones. Acá este es un cálculo hiperradiopaco de 8 por 4 milímetros aproximadamente, que se proyecta sobre la unión pielo-ureteral izquierda. Esto es lo que les contaba de la ecografía. En la ecografía los cálculos van a dar la misma semiología que los cálculos vesiculares, van a ser imágenes hiperecogénicas que van a generar sombra acústica posterior. Este es un ejemplo de un cálculo coraliforme que ocupa todo el sistema. Este es un cálculo más pequeño que está en el riñón, es un cálculo de 2 centímetros, es hiperecogénico y genera sombra acústica posterior.
Eh, los cálculos tienen la misma semiología estén donde estén. En este caso, esta es una paciente que tiene una dilatación del uréter. Este es un corte de la pelvis. La vejiga es lo que la B corta muestra la vejiga. Por encima de la vejiga hay un quiste de ovario. Y por detrás del quiste vemos un uréter dilatado con una imagen de cálculo en su interior, una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Los cálculos pueden estar también dentro de la vejiga. Es importante recordar que cuando vemos un cálculo dentro de la vejiga, ese cálculo es nativo de la vejiga, porque el uréter tiene un calibre menor que la uretra. Esto implica que un cálculo que cae del uréter a la vejiga, en la siguiente micción se elimina. Si pasó a través del uréter, necesariamente va a pasar a través de la uretra, que tiene un calibre mayor. Por lo tanto, cuando veamos cálculos en la vejiga, el cálculo es nativo, se originó en la vejiga. Y siempre en los cálculos vesicales siempre hay infección de por medio. Hay un círculo vicioso de obstrucción, infección, formación de cálculo. En este caso es un varón que tiene una próstata grande. La próstata impide que se vacíe bien la vejiga se infecta y termina formando cálculos. Cuando veamos cálculos vesicales, o son pacientes con hipertrofia prostática, o son pacientes con vejiga neurogénica, pacientes que no vacían bien la vejiga. La tomografía es el mejor método para ver cálculos, muestra imágenes hiperdensas que desde cualquier tamaño es el método más efectivo. No hace falta inyectar contraste para ver cálculos. Si el problema es, si la intención es buscar cálculos en el sistema urinario, no es necesaria la inyección de contraste. Fíjense la hiperdensidad que tiene el cálculo. Es muy importante medir la densidad del cálculo hoy, porque la litotripsia, estos cálculos tienen densidad cálcica por encima de 300 unidades Hounsfield, y cuanto mayor sea la densidad, más difíciles de tratar son por litotripsia extracorpórea. Por lo tanto, es algo que de rutina hacemos, es medir y dar la densidad del cálculo. En este caso, el mismo ejemplo que vimos anteriormente, 2 cálculos en el polo inferior del riñón derecho. Y en este caso vemos el riñón derecho sin cálculos, con una dilatación del sistema pielocalicial y del uréter que ustedes ven acá. Y dentro del uréter distal hay 2 cálculos, uno bien alargado y otro un poco más pequeño por debajo. Ambos están enclavados en la porción distal del uréter y explican la hidronefrosis que tiene el uréter derecho por encima. La tomografía, cuando muestra hidronefrosis, hay que seguir hasta abajo y buscar el cálculo, que en este caso estaba en la unión, en el meato uretrovesical, o sea, ya está por ser eliminado dentro de la vejiga. Los quistes renales, el quiste renal es sin duda la patología renal más frecuente, son extremadamente frecuentes y su frecuencia aumenta con la edad. Habitualmente no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia cuando son simples. Simple se entiende por un quiste que no tiene tabiques ni componente sólido. Muy raramente un quiste renal se complica con hemorragia o con infección. Los quistes pueden ser múltiples, pueden ser unilaterales o bilaterales, pueden tener un tamaño variable. Ecográficamente, los quistes van a comportarse como imágenes anecogénicas que van a generar refuerzo acústico posterior, van a tener un contenido homogéneo, una pared fina, no van a tener grumos sólidos, tabiques ni calcificaciones. Cuando hablamos de quistes complejos es porque o encontramos ecos en su interior, la sangre, la pus generan ecos, ni la sangre ni la pus son líquidos homogéneos o anecogénicos, son líquidos más heterogéneos. O el quiste complejo también puede tener una pared engrosada o irregular o grumos sólidos o tabiques, ¿verdad? Tomográficamente la imagen va a ser hipodensa, el quiste simple va a ser totalmente homogéneo, no va a tener componente sólido y no va a realzar luego la inyección de contraste, su densidad no cambia. Eso es un líquido que no tiene ningún contacto con el sistema sanguíneo, por lo tanto no va a modificarse. En la resonancia, en las secuencias sensibles a fluidos, que son las T2, el quiste va a ser hiperintenso,
Lo contrario en la secuencia T1, donde el quiste va a ser hipointenso, van a ser homogéneos, bien delimitados y no van a realzar después del contraste. Esta es la semiología ecográfica típica de un quiste. Este es un corte longitudinal del riñón derecho. Acá arriba tenemos el hígado. Donde está el 1 es el polo superior, donde acá está el polo inferior, y en el polo inferior del riñón hay un quiste. Fíjense que es totalmente homogéneo, no tiene tabiques, no tiene grumos sólidos, es un quiste simple que mide 4,8 centímetros de diámetro. Este es otro quiste que está en el polo superior del riñón derecho, esto es el hígado. Este es el polo superior donde está alojado este quiste, que es completamente homogéneo. Los quistes pueden ser muy voluminosos. Pero a pesar de ser voluminosos, esto no implica que sean complejos. Este es un quiste muy voluminoso que ocupa seno renal y se extiende por fuera del riñón, pero no tiene ni tabiques, ni engrosamiento parietal, ni componente sólido. Eh, donde hay que prestar atención es cuando el quiste pierde sus características. Si ustedes se fijan en este quiste, para empezar ven que el contenido no es tan negro, no es tan anecogénico, es un poco, tiene algunos ecos en su interior. Esto se ve mejor acá en esta imagen y si ustedes miran en detalle van a ver que hay un engrosamiento parietal bien irregular, hay un componente sólido adherido a la pared de este quiste, con lo cual el quiste deja de ser simple, pasa a ser complejo y merece una atención especial, una tomografía con contraste para ver si esto realza y si se confirma la naturaleza sólida, pues hay que operar, hay que tratar como si fuera un tumor renal. La situación aquí es totalmente diferente a lo que acabamos de ver. Acá no hay un quiste 2 o 3, acá está el riñón está reemplazado por quistes. Y esta es la característica típica de la poliquistosis. Acá tenemos dos poliquistosis en fases diferentes. A la derecha ustedes ven una poliquistosis en una fase más inicial. Múltiples quistes, pero se identifica todavía el parénquima renal. A la izquierda ustedes no identifican más parénquima renal. Los quistes reemplazaron el parénquima renal y este es el problema de la poliquistosis, que es una enfermedad hereditaria. En la poliquistosis los quistes van reemplazando el parénquima renal, el paciente se va quedando cada vez con menos parénquima hasta que finalmente entra en insuficiencia renal. La patología es obviamente bilateral. Tomográficamente el quiste es una imagen hipodensa que no realza el riñón. Esto es post-contraste, el riñón está realzado, hay contraste en la pelvis renal, pero el quiste en sí permanece hipodenso sin cambios. Acá a la izquierda es una tomografía sin contraste, a la derecha una con contraste. La densidad del quiste es exactamente la misma y esto se puede medir. Si ustedes ven, van a ver 10 unidades Hounsfield sin contraste, 12 unidades Hounsfield post-contraste en la fase arterial y de nuevo 9 en la fase venosa. Para que nosotros certifiquemos que hay un realce, la diferencia tiene que ser de 15 unidades Hounsfield, o sea 2, 3, 5, 7, 8 unidades de diferencia no es significativa. En este caso el quiste tiene una densidad que no cambia. Esto es característico del quiste. En este caso, los quistes habitualmente están en la corteza del parénquima renal, como este quiste que está señalado por la flecha blanca, pero pueden estar en el seno renal, alrededor de las cavidades excretoras, y en ese caso se llaman parapiélicos. Siguen siendo simples, pero por su topografía se llaman parapiélicos. Fíjense que esto es diferente, esto es una multiquistosis. En la multiquistosis puede haber múltiples quistes, pero el parénquima está preservado, no es hereditario, no compromete la función renal. Es una forma de llamar a esto para diferenciar de la poliquistosis, de la cual vemos un ejemplo en este caso, donde los quistes van reemplazando el parénquima renal, y si ustedes se fijan acá en el riñón izquierdo hay un poquito de parénquima, el resto está completamente reemplazado por quistes. Mucha atención cuando los quistes no son del todo homogéneos. Fíjense, esta es una imagen que está en el borde externo del riñón izquierdo, y tras la contrastación hay una parte del supuesto quiste que toma contraste, por lo cual tiene una nodulación sólida en su interior y debe considerarse la posibilidad de un tumor quístico y ser tratado como tal.
En cuanto a las infecciones urinarias, vamos a dividirlas en las infecciones urinarias del adulto y las del niño. Las infecciones urinarias del adulto, la de la vejiga, que son las cistitis, son muy frecuentes, sobre todo en la mujer y en la posmenopausia, son extremadamente frecuentes. Las altas, cuando la infección afecta al riñón, se llama pielonefritis y generalmente está vinculada. La pielonefritis puede tener dos orígenes: o el germen llega por sangre hasta el riñón directamente, o llega por orina como consecuencia de un reflujo vésico-ureteral en o un paciente que tiene, digo una porque es mucho más frecuente el reflujo en las mujeres, en una paciente que tiene una cistitis. Entonces la orina infectada le llega hasta el riñón. Cuando un adulto tiene infección urinaria, hay que hacer una ecografía para descartar un proceso obstructivo en el varón. En el varón ver cómo está la próstata, ver si vacía bien la vejiga, y en la mujer también evaluar el residuo postmiccional. Si la pielonefritis clínicamente es muy diferente a la cistitis. La cistitis en general no da fiebre, da síntomas urinarios bajos, da polaquiuria, tenesmo, todo el cortejo de síntomas de la cistitis de la infección urinaria baja, ¿verdad? La paciente tiene ganas de orinar a cada rato, orina muy poco, tiene la sensación de que no vacía la vejiga, etc. Sin embargo, las pielonefritis dan fiebre alta, dolor lumbar. En los casos de las pielonefritis, si el paciente no mejora con tratamiento antibiótico, hay que hacer una tomografía con contraste para descartar absceso. La pielonefritis se complica de absceso, ¿verdad? La pielonefritis se ve en 1/3 de los pacientes como una imagen hipodensa. En las pielonefritis, la reacción del riñón es provocar una isquemia, una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que están en la zona inflamada. Por lo tanto, la zona de pielonefritis, esto no ocurre en todos los pacientes, pero en el 1/3 de pacientes que ocurre, la zona de pielonefritis se va a ver hipodensa después de la contrastación, porque hay menos flujo sanguíneo. Es una respuesta del riñón. Hay una vasoconstricción de las arteriolas de este sector. Si ustedes ven este foco pielonefritis, es hipodenso, tiene una densidad menor que el resto de los dos riñones y tiene en su interior una imagen más hipodensa, que es líquido, y es un microabsceso formándose. Acá se ve bien, y fíjense cómo tiene límites geográficos. Los límites geográficos son patrimonio de las patologías vasculares. O sea, el vaso sanguíneo tiene delimitación neta, los territorios vasculares tienen delimitación muy neta en el riñón. Este es otro ejemplo de pielonefritis. Sin contraste no se ve nada, pero tras la contrastación se ve una zona triangular de límites geográficos que no realza. Es sospechoso de un foco pielonefritis, que posteriormente desarrolló microabscesos. En el niño, la infección urinaria tiene que ser, aparte de la ecografía que hacemos en el adulto, tiene que ser acompañada de un estudio que se llama uretrocistografía. La uretrocistografía se indica en la primera infección en el niño y en la segunda infección en la niña. Esto porque en la niña es más frecuente la infección por la anatomía, la uretra está muy cerca al ano, entonces es más probable que una niña se infecte que un niño se infecte. En el niño la uretra está más lejos, entonces si un niño hace una infección ya es indicación de uretrocistografía. En todos los casos indicación de ecografía, pero en la uretrocistografía se indica en la primera infección ya en el niño y en la segunda en la niña. El objetivo de la uretrocistografía es la demostración de reflujo vésico-ureteral. Los pacientes que tienen infección urinaria tienen más reflujo que el resto, pero ese no es el problema. El problema es que si el niño o la niña tiene reflujo, cada vez que se infecta la vejiga, se infectan los riñones y hay que proteger los riñones. Esto está bastante bien probado. Los niños que sufren de muchas pielonefritis en su niñez son niños que pueden desarrollar en la adultez hipertensión o problemas de funcionalidad renal. Por lo tanto, si demostramos mediante la uretrocistografía reflujo vésico-ureteral, el niño o la niña tienen que entrar en un programa de profilaxis con antibióticos, por lo menos durante un año. Al año se repite la uretrocistografía y si persiste la uretrocistografía, el ciclo se continúa un año más. Si desapareció, se interrumpen los antibióticos. La uretrocistografía en una niña se ve de esta manera: se mete una sonda en la vejiga, se rellena la vejiga con contraste y después
se espera que la niña miccione, como en este caso, y se ve que hay una ausencia de residuo. En un niño la uretra obviamente es más larga, tiene una morfología diferente. En esta uretrocistografía miccional ustedes ven la vejiga, la uretra posterior y la uretra anterior. El reflujo vesicoureteral es el pasaje de contraste hacia arriba, va a tener 5 grados. En el grado 1 el reflujo no alcanza el riñón. En el grado 2 alcanza el riñón pero no dilata. Y en los grados 3, 4 y 5 hay una dilatación que es leve, moderada y severa respectivamente. Este es un reflujo grado 2. Fíjense que el contraste se inyectó por vejiga. El niño está orinando acá y está todavía terminando de orinar y aparece un reflujo que es grado 2 a la izquierda, alcanza el riñón pero no dilata, y grado 1 a la derecha, alcanza solo el tercio medio del uréter. En este caso hay un reflujo grado 3 bilateral porque hay una ligera eversión de cálices. Normalmente los cálices son cóncavos. Acá hay una ligera eversión, por lo tanto hay una dilatación leve y el reflujo es 3 bilateral. Y este es un reflujo 5 bilateral que alcanza las cavidades pilocaliciales, están marcadamente dilatadas y los uréteres están dilatados y tortuosos. Otro ejemplo de reflujo vesicoureteral grado 5. En cuanto a los tumores renales, los tumores son frecuentes por encima de los 60 años. La clínica es absolutamente inespecífica. El signo clínico por excelencia que nos obliga a descartar la posibilidad de un tumor renal es la hematuria. Ecográficamente vamos a ver imágenes sólidas, o sea, no van a ser anecogénicas, van a ser iso o hipoecogénicas, pero no van a tener ecogenicidad líquida. La ecogenicidad es variable, pero nunca va a ser anecogénico. En general son de la misma ecogenicidad que el parénquima renal. En tomografía la imagen va a ser hipodensa. Generalmente sin inyección de contraste puede ser muy difícil distinguir esto de un quiste, pero con contraste es fácil porque el tumor sólido toma el contraste y el quiste no lo hace. En la tomografía hay que ver ganglios e invasión de la vena renal. El tumor renal tiende a invadir la vena renal y no es una trombosis cruórica una trombosis por coagulación, sino que es una invasión tumoral directa. El tumor entra dentro de la vena. Lo que llamamos trombo en realidad es tumor que está dentro de la vena renal. Ecográficamente, fíjense, el paciente tiene un nódulo que tiene una ecogenicidad muy similar al resto del parénquima renal, por lo tanto es sólido. Fíjense, este es un corte transverso del riñón, hay una tumoración que es un poquito más ecogénica que el parénquima renal y que se introduce al seno renal. El tumor está comprendido entre las 4 marcas que están ahí. Este es otro ejemplo en el polo superior, una masa que es isoecogénica con respecto al parénquima renal. Y en la tomografía, fíjense, la imagen es isodensa con respecto al riñón. Los quistes suelen ser hipodensos, esto es isodenso, pero lo que determina la naturaleza sólida es la toma de contraste. Esta imagen toma el contraste en la periferia. En el centro no toma el contraste no porque sea líquido, sino porque hay necrosis. Estos son tumores que dan mucha necrosis. Crecen más rápido de lo que la neoangiogénesis puede sostener. Entonces se quedan en su porción central sin vasos sanguíneos y se necrosan. Este es otro ejemplo. Fíjense cómo la parte externa de la imagen toma el contraste. Esta es la reconstrucción coronal del mismo paciente. Este es otro ejemplo, una imagen que es de densidad heterogénea adherida al riñón derecho por debajo del hígado. Tras la contrastación, el tumor toma el contraste. De nuevo hay un centro hipodenso que es necrótico. Y esta es la reconstrucción coronal, que lo que intenta mostrar es que el tumor renal invadió el hígado, porque no hay ningún plano de separación entre las dos estructuras. Por lo tanto, esto complica terriblemente el acto quirúrgico. Los tumores, sobre todo cuando son voluminosos, como en este caso, acá hay una masa isodensa, esto es sin contraste, que ocupa gran parte del riñón izquierdo. Tras la contrastación, ustedes ven que no hay ninguna diferenciación renal, esto es todo tumor, y el tumor se mete, esta es la vena renal, el tumor se mete directamente a la vena renal,
esta es la vena renal que está ocupada en su luz por tumor. Esto siempre hay que ver porque obviamente este paciente no puede ser operado en principio. El cirujano no va a poder clampar la vena renal, que es una de las cosas que se hace al principio, porque si clampa la vena renal va a romper el tumor va a ir a dar una embolia pulmonar. Aquí con este contraste se ve mejor el tumor dentro de la vena renal. Es la forma de extensión clásica en este paciente que tenía además metástasis pulmonares. En cuanto a la patología vesical, en la vejiga podemos ver cálculos, tumores y podemos tener la manifestación de una obstrucción, sobre todo en el varón relacionado a la próstata o en pacientes que tienen estrechez de uretra, que es la vejiga de lucha. La vejiga de lucha es aquella vejiga que está tratando de aumentar la presión de vaciado para eliminar orina. Los cálculos generalmente son radiopacos. Ya dijimos que son nativos de la vejiga y están relacionados a obstrucción. Son pacientes con vejiga neurogénica o con estenosis de uretra o más frecuentemente con estenosis prostática. Los cálculos pueden tener diversas formas. Estos son cálculos de hiperdensidad radiada, un cálculo relativamente voluminoso. Ya vimos cómo se ve en la semiología, el cálculo es la misma en todas las localizaciones, es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Es muy importante, este es un ejemplo de tumor, es muy importante cuando vemos un tumor. El tumor no es hiperecogénico, es isoecogénico con respecto al resto. El tumor siempre es mucoso, se origina en la mucosa, por lo tanto está adherido a la pared vesical. Y este es un concepto súper importante porque los tumores son idénticos prácticamente a los coágulos. Si el paciente tiene hematuria, se puede formar un coágulo dentro de la luz vesical. Hay dos formas de hacer el diagnóstico diferencial. La primera es prender el Doppler. El Doppler va a mostrar que el pólipo, que el tumor real va a tener vasos sanguíneos, pero esto no siempre se da. Lo que hace el diagnóstico en forma definitiva es movilizar al paciente. El paciente, en este caso, está acostado boca arriba. Cuando le pedimos que se acueste de costado derecho, en este caso está acostado sobre su borde derecho, el coágulo se va a separar de la pared, es móvil. El coágulo es móvil en la luz vesical, sin embargo, el tumor nunca lo va a hacer, siempre va a quedar adherido. El tumor, como cualquier otro tumor, como acabamos de ver en los riñones, realza tras la contrastación. Esta es una vegetación intravesical. En la vejiga se ve ya sin contraste una imagen que es tenuemente hiperdensa con respecto al contenido vesical y que realza después de la inyección de contraste. Así se ve un tumor vesical. Y esta es la reconstrucción coronal del mismo tumor adherido a la pared vesical. Este es otro tumor, fíjense en una fase tardía, esto es contraste, ya pasó un tiempo, este es el uréter y esto es contraste que se deposita dentro de una úlcera tumoral, digamos. El tumor, si compromete el meato, este paciente, fíjense, este paciente, el tumor está lateralizado a la derecha, compromete el meato ureteral, el uréter derecho está dilatado y esto se ve hasta arriba, la pelvis renal está dilatada, en este caso la pelvis renal está normal. La vejiga de lucha, el signo de la vejiga de lucha es el engrosamiento de la pared vesical. Una pared vesical puede medir hasta 2,5 milímetros, en este caso mide 3 milímetros. Si está engrosada es una vejiga musculosa, lo que se engrosa es el músculo de la pared vesical. Y la vejiga se pone musculosa para generar más presión cuando hay un obstáculo por debajo. Ese es el signo de la vejiga de lucha. El otro componente de la vejiga de lucha no se ve en este caso, son los divertículos. El divertículo es herniación de la mucosa a través de las fibras musculares. Eso es el divertículo y se da también en situaciones de muy alta presión dentro de la vejiga por obstáculo infravesical. La patología prostática básicamente podemos dividir en dos grupos. Hay patología prostática más rara como el absceso prostático, pero en general esas son patologías de frecuencia marginal. Las dos patologías prevalentes en frecuencia son la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es hoy uno de los tumores más frecuentes del varón. Vamos a empezar con la hiperplasia prostática benigna, es extremadamente frecuente. La gran mayoría de los varones desarrolla hiperplasia prostática benigna a partir de los 40 o 50 años. Se habla de hiperplasia prostática benigna cuando aumenta el volumen de la glándula y se considera normal hasta 30 gramos. Por encima de 30 gramos hablamos de hiperplasia. Lo más importante no es el tamaño absoluto de la próstata, sino
¿Qué impacto tiene esto en el vaciamiento vesical? Es decir, ¿deja o no residuo el paciente? ¿El paciente vacía bien la vejiga o no? Se considera un residuo postmiccional normal hasta 30 mililitros o hasta 20% del volumen premiccional. Esto quiere decir que si el paciente tiene 200 ml como límite máximo, vamos a tolerar 40 ml de residuo. ¿Cómo se hace esto? La ecografía se hace por vía suprapúbica. La hiperplasia prostática benigna se investiga por ecografía suprapúbica. Esto anecogénico que está acá es la vejiga. Por debajo y detrás de la vejiga está la próstata, que es lo que está encerrado entre las marcas. Esta es una próstata de tamaño normal. Si ustedes se fijan, tiene 21,84 ml, que es lo mismo que 21,84 centímetros cúbicos. Recuerden que hasta 30 es normal. Este paciente ya tiene un grado leve de hiperplasia prostática benigna. El volumen es de 38,839 centímetros cúbicos. Y este paciente tiene un grado de hiperplasia aún mayor, con un volumen total de 63. La próstata puede llegar a tener volúmenes, el récord de lo que yo vi es 400 centímetros cúbicos, o sea, casi medio kilo de próstata. Y acá tenemos un caso de una hiperplasia extremadamente importante. El paciente tiene una próstata de 260 centímetros cúbicos, más de un cuarto de kilo tiene esta próstata. Y fíjense cómo hay una pelota de próstata que protruye en la luz vesical. Este es el lóbulo medio. Como les dije, lo más importante es ver el residuo. Este paciente se fue a orinar y después de la micción no queda nada en la vejiga. Este es un argumento muy importante para no operar los pacientes. La presencia de residuos es el argumento más importante para operarlos. El cáncer de próstata, la hiperplasia prostática benigna se evalúa por la sintomatología. El cáncer de próstata se evalúa por la medición de un marcador, de un antígeno, de un marcador de cáncer de próstata que se llama PAS. Todo varón de más de 50 años tiene que tener un dosaje de PAS al año. Y si el dosaje aumenta, pues hay que pensar en la posibilidad de un cáncer de próstata. La anatomía prostática, desde el punto de vista solo imagenológica, esto no es anatomía real. La anatomía imagenológicamente nosotros dividimos el cáncer en dos zonas, en la zona periférica y en la zona central. La zona central otra vez incluye varias subzonas, pero vamos a limitarnos a esto. La zona periférica es lo que está en azul acá, en azul, que ecográficamente es homogénea, fíjense, es hiperecogénica, homogénea, completamente homogénea. En resonancia es hiperintensa en la secuencia T2, en tanto que la zona central en resonancia es heterogénea, siempre heterogénea, e hipointensa en ecografía es también heterogénea. Es importante esta diferencia porque la mayoría de los cánceres de próstata se van a alojar en la zona periférica, 80%. El resto se va a alojar en la zona central y son un poco más fáciles de diagnosticar tanto en la ecografía como en la resonancia. Hoy día, la sospecha de cáncer de próstata que está dada por una elevación del PAS es indicación de resonancia magnética. Ya no se hace más ecografía transrectal para diagnosticar cáncer de próstata porque la eficacia, fíjense, la eficacia de la resonancia es 90% y la eficacia de la ecografía transrectal está alrededor del 50%, es mucho menos eficaz. Y si descubrimos un nódulo en la resonancia, pues hay que hacer una biopsia guiada por ultrasonidos. Entonces, sospecha de cáncer está dada por la elevación del PAS. Todo varón tiene que tener un dosaje de PAS al año por encima de los 50 años. Si el PAS está elevado, resonancia magnética. Ecografía transrectal solo si no se puede resonancia, pero es mucho peor. Y biopsia. Este es un ejemplo de ecografía transrectal. El traductor está dentro del recto. Esta es la zona periférica y esta es la zona central muy heterogénea. Acá no se vio ningún nódulo. Este paciente tiene un nódulo, pero en la zona central. El valor es menor. Cuando el nódulo está en la zona periférica es más sospechoso. Este paciente sí tiene un nódulo hipoecogénico. Los nódulos malignos en ecografía son hipoecogénicos en la zona periférica, bien voluminoso. Este es otro caso de nódulo en la zona periférica. Los tumores malignos tienden a ser hipervasculares, como demuestra esta imagen de ecodoppler color. Y la resonancia es el mejor método. En la resonancia se juzgan tres cuestiones.
O sea, el diagnóstico del cáncer se basa en el análisis de 3 elementos. Primero, la secuencia T2. T2 es la secuencia fluido sensible. En la secuencia T2 que vemos acá, la grasa brilla igual que en la T1. En la secuencia T2, los tumores malignos son hipointensos, son más oscuros que el resto de la zona periférica. La zona periférica es hiperintensa en T2, los tumores son hipointensos. La segunda secuencia este es un T2 con saturación de la grasa, el tumor es hipointenso. La segunda secuencia que se evalúa es la difusión. La difusión es una secuencia especial que evalúa cómo difunden las moléculas de agua en el cuerpo. Cuando las moléculas de agua están dentro de células tumorales no difunden bien, por lo tanto esta secuencia muestra esto que se llama restricción a la difusión, porque está restringido el movimiento browniano de las moléculas de agua dentro de las células cancerosas. Esto ocurre en la próstata y en todos los tumores del cuerpo. Entonces la difusión va a mostrar una hiperintensidad de señal y el contraste va a mostrar una captación. Fíjense esta zona donde estaba el tumor, este tumor, cómo realza más después del contraste que el resto de la zona periférica que está oscura. Estos 3 elementos hacen que esta lesión sea muy sospechosa de ser maligna. Cuando tenemos esto, lo que hacemos es, este es el mismo paciente cuya resonancia acabamos de ver. En la ecografía se identifica un nódulo en la misma zona, es hipoecogénico, está en la zona periférica, y lo que hacemos es tomarle una muestra, una biopsia por vía transrectal. La aguja es una aguja larga, Trucut, que saca un pedazo de la glándula, que se introduce, se guía por recto. Ahí van a ver la entrada de la aguja. Esta es la aguja entrando que sacó como la muestra de un pedazo de este tumor. Y esta es una segunda toma, se toman varias muestras. Esta es otra toma del mismo tumor, todo guiado bajo ecografía para estar seguros que tomamos muestra de lo que teníamos que tomar. Este es otro ejemplo, un tumor voluminoso en la zona periférica izquierda, y ahí vamos a ver la aguja entrando y tomando muestra del nódulo. Esta es otra muestra del mismo tumor en una zona más central de la tumoración. Los puntos claves a retener en cuanto al cáncer de próstata es que todo varón de más de 50 años tiene que tener un PAS al año. ¿Por qué tiene que tener un PAS al año? Porque, de nuevo, ustedes cuando reciban el resultado de análisis, ustedes van a ver los valores de corte, hasta cuánto es normal y desde cuándo es patológico. Pero muchas veces, supongamos que de acuerdo al tipo de análisis realizado, digamos que el valor normal oscila entre 3,5 y 4,5. Supongamos que el valor normal vaya hasta 4. Si un paciente viene con PAS de 5, eso está ligeramente elevado. Pero si nosotros tenemos la curva, si tenemos el PAS todos los años, y el año pasado tenía 5, y el antepasado 5, y hace 5 años tenía 5, ese paciente no tiene un cáncer porque la curva está aplanada. Sin embargo, si ese paciente el año pasado tenía 3,5, el año antepasado 2,5 y hace 3 años 1,5, ese paciente tiene probablemente un cáncer porque la curva se está empinando, ¿ok? O sea, la curva es lo más importante. Es fundamental que todo varón de más de 50 años tenga hasta ahora un PAS al año. La elevación del PAS indica resonancia. Una cosa muy importante, la ecografía transrectal detecta los cánceres en la mitad de los casos, la suprapúbica en ninguno. La suprapúbica no detecta cáncer. Sin embargo, cuando no hay sospecha de cáncer, cuando lo que queremos evaluar síntomas de prostatismo, una hiperplasia prostática benigna, lo que se hace es medir la próstata y medir el residuo funcional por vía suprapúbica. O sea, básicamente hoy no hay una indicación teórica de ecografía transrectal salvo para guiar las biopsias, como les acabo de mostrar. Vamos a ver rápidamente qué métodos diagnósticos hay que pedir de acuerdo a sintomatología. Y estas son los cuatro motivos de consulta más importantes en el área del aparato urinario. Son la hematuria, el paciente que sangra por orina, el dolor, que generalmente es un cólico renal, el prostatismo, los síntomas de agrandamiento de la próstata y la sospecha de cáncer de próstata. Estas son las 4 principales causas de consulta para un urólogo.
En la hematuria, cuando el paciente viene con hematuria, tiene que ser sometido a una ecografía y a una tomografía sin y con contraste, sin excepción, a no ser que tenga trastorno de la funcionalidad renal. Eso es lo único que contraindicaría esta conducta. ¿Por qué? Porque en el caso de hematuria hay que descartar tumores a nivel renal o a nivel vesical. Por supuesto, hay otras causas no tumorales. La litiasis puede dar hematuria, la infección urinaria puede dar hematuria y la patología renal difusa tipo glomerulonefritis puede dar hematuria. E inclusive puede haber un sangrado como la mucosa nasal, que sangra, la mucosa vesical puede sangrar, pero siempre hay que descartar tumor y para descartar tumor hay que inyectar contraste. En el caso del dolor, o sea, cuando el paciente viene por cólico renal, lógicamente la primera causa de esto es un cálculo que se está expulsando y se hace una radiografía simple de abdomen porque los cálculos son radiopacos y son visibles y una ecografía. Si no logramos ver el cálculo con estos dos métodos, se hace una tomografía sin contraste porque lo que buscamos es cálculo y para los cálculos no hace falta inyectar contraste, ¿ok? En el prostatismo, ya vimos, se hace ecografía suprapúbica con medición de residuo postmiccional y medición del volumen prostático. Y en el cáncer de próstata se hace hoy resonancia magnética nuclear y si se encuentra un nódulo, biopsia transrectal. La patología testicular, la ecografía es muy útil. De hecho, no hay otro método no hay otro método mejor para evaluar escroto que la ecografía. La ecografía es el mejor método para evaluar escroto porque es una estructura superficial, igual que la tiroides, por ejemplo, y la ecografía, como vimos en la clase de ecografía, es tanto más útil cuanto más superficial es la estructura, porque la calidad de imagen es muy buena. La ecografía hace un análisis muy detallado de la patología testicular. La patología, en cuanto a la patología, tenemos el escroto agudo, o sea, el dolor agudo de escroto, el síndrome tumoral cuando se palpa algo, el hidrocele que se va a manifestar por un agrandamiento de la bolsa escrotal, el varicocele que son cordones venosos que se palpan y molestan, y el traumatismo. Estas son las 5 causas principales de consulta referidas al escroto. El escroto agudo es el dolor agudo de escroto y básicamente tiene 2 causas principales y una más rara. La causa principal que queremos descartar es la torsión testicular. Esto se da en los adolescentes. La torsión testicular es el giro del testículo. Hay una variante en la albuginia que hace que el testículo sea móvil. Entonces, si es móvil, puede girar. Y si gira 360 grados, gira sobre el cordón vascular, sobre el cordón espermático y las arterias se cierran. El testículo deja de recibir aporte sanguíneo y el cirujano tiene 6 horas para solucionar ese problema. Es una urgencia. La sospecha de torsión testicular es, en mi opinión, una de las urgencias más importantes que tenemos los imagenólogos, porque hay que hacer rápido las cosas porque se corre contra el tiempo y el tiempo es corto, son unas 6 horas. El diagnóstico diferencial del escroto agudo es la epidimitis o la orquiepidimitis, la inflamación del epidimo o del testículo y el epidimo. Hay una eventualidad más rara que se ve en niños, que es la torsión de la hidatis. La hidatis son restos embrionarios de los canales de Wolf que se pueden también torcer y no se operan. No se operan como la torsión de testículo. Ya vimos que acabo de decir que el dolor escrotal agudo es indicación de ecografía de urgencia. Hay que dejar lo que uno está haciendo y tiene que hacer pasar ese paciente. Tenemos 6 horas de plazo. En la torsión se tuerce el pedículo vascular, que es el cordón espermático. El dolor se inicia bruscamente. El paciente te va a decir el minuto en que se inició el dolor. Es un dolor muy intenso. Con el tiempo el escroto se pone rojo y se dematiza y el testículo se eleva, obviamente porque se acorta, al torcerse se va más para arriba. Es frecuente sobre todo en púberes y adolescentes. El diagnóstico se hace por ausencia de flujo al Doppler color, siempre comparando con el contralateral. Fíjense este paciente, el escroto, el testículo, perdón, hay vascularización por fuera del testículo en la pared, pero cero vascularización en el testículo mismo. Siempre hay que comparar con el lado contralateral. Fíjense, el lado contralateral está vascularizado, este lado no tiene. Por lo tanto, eso es diagnóstico de torsión.
En cuanto a la epidimitis u orquiepidimitis, va a dar exactamente lo contrario, va a dar un aumento de la vascularización por la inflamación. La inflamación es siempre retrógrada, o sea, llega primero al epidídimo y después al testículo. Por eso las epididimitis son más frecuentes que las orquitis. O sea, cuando hay orquitis, de hecho, se habla de orquiepidimitis. El testículo se infecta por vía retrógrada y necesariamente si se infectó antes del epidídimo. Por lo tanto, tenemos dos opciones, epididimitis o orquiepidimitis. Vamos a ver en la ecografía un aumento de volumen, hipoecogenicidad e hipervascularización del epidídimo o de ambas estructuras en el caso de la orquiepidimitis. Este paciente tiene un epidídimo grueso en todas sus porciones, hipoecogénico. Comparen la ecogenicidad del epidídimo con la del testículo. El testículo tiene una ecogenicidad normal y el Doppler color va a mostrar una hipervascularización del epidídimo con un grado de vascularización normal del testículo. Esto es una epididimitis. Este paciente tiene una epididimitis de la cola del epidídimo. Este paciente tiene una hipoecogenicidad del epidídimo, pero también del testículo. Esta es la cabeza del epidídimo, está la cola, y fíjense lo que pasa al prender el color. El color muestra una hipervascularización de todo, o sea, es toda una orquiepididimitis. Esta es la vascularización del testículo normal y este es el testículo hipervascularizado por la orquiepididimitis. El síndrome tumoral es sobre todo frecuente en pacientes jóvenes. El tumor testicular es un tumor del paciente de la veintena. Clínicamente se va a manifestar por un nódulo palpable y la ecografía lo que tiene que hacer es diferenciar que el nódulo esté dentro del testículo o fuera del testículo. O sea, cuando algo se palpa en el escroto, el ecografista lo primero que tiene que hacer es decir, esto que se palpa está dentro del testículo o está fuera del testículo, en el epidídimo, en la pared escrotal, donde sea, porque el 95% de los nódulos extratesticulares son benignos y el 95% de los nódulos intratesticulares son malignos. Tal es así que cuando nosotros detectamos un nódulo en el testículo, se hace una orquiectomía, no se hace biopsia. Es tan poco probable que la patología no sea maligna, es tan poco probable que la patología sea benigna que se quita el testículo. En toda mi experiencia, yo habré visto un montón de tumores testiculares, uno solo resultó benigno. O sea, un solo paciente, de todos los que yo vi, se operó de un tumor testicular y era benigno. El resto, todos fueron malignos. Así se ve, es fácil de ver por ecografía. Dentro del testículo se ve un nódulo sólido, hipoecogénico. Esto es un tumor que resultó ser un seminoma. Este es un tumor pequeñito de 4 o 5 milímetros. El hidrocele es la presencia de líquido en la túnica vaginal, es muy frecuente y tiene un tratamiento quirúrgico habitualmente. El varicocele es la dilatación de venas del cordón espermático. Esto puede generar dos problemas. El primero es dolor, porque hay una congestión venosa. Estas venas están dilatadas, son varicosas, no funcionan bien, por lo tanto generan una congestión en el testículo y esto puede llevar a dolor. El segundo problema es que aparentemente por intermedio de una alteración en la temperatura, ustedes saben que los varones tenemos escroto por una cuestión de temperatura, porque tiene que haber un grado de diferencia entre la temperatura del testículo con el resto del cuerpo para que la producción de espermatozoides sea correcta. Cuando hay varicocele, esta diferencia de temperatura no se establece, por lo tanto puede haber ciertas alteraciones en el esperma y llevar a trastorno de la fertilidad. El varicocele no produce infertilidad, pero puede producir hipofertilidad. El cordón, fíjese la diferencia que hay entre cordón derecho y entre cordón izquierdo. Las venas están dilatadas y sobre todo cuando hacemos Doppler color y le pedimos al paciente un Valsalva, hay reflujo. En el Valsalva tiene que interrumpirse el flujo en las venas del cordón. En este caso hay reflujo y ese reflujo se ve acá en el espectro, se ve perfectamente bien. Le pedimos al paciente que haga fuerza y aparece un reflujo. Normalmente las válvulas tienen que cerrarse y tiene que parar el flujo cuando el paciente aumenta la presión abdominal. En el traumatismo, cuando aumenta el volumen del escroto, el diagnóstico es casi siempre hay un hematoma intraescrotal y el hematoma es extratesticular, pero lo que hay que ver es que la cápsula del testículo esté íntegra,
no como en este caso, que la cápsula está interrumpida. En este caso hay que operar porque cuando la cápsula está interrumpida hay material testicular por fuera del testículo y el paciente va a perder el testículo a la larga. Por lo tanto, esto se opera y se cose. Es lo que nuestra obligación es ver cómo está el contorno testicular, si está totalmente continuo o no. En cuanto a la patología uretral, para finalizar, es casi exclusiva del varón y se va a estudiar mediante uretrocistografía, se inyecta contraste directamente dentro de la uretra. La patología principal es la estenosis, y la estenosis tiene dos causas, o tres causas, perdón, acá falta una. Una es la postraumática, otra es la postinfecciosa, que casi no se ve más, está muy ligada a enfermedades venéreas que hoy vemos menos, y la tercera es la próstata. Fíjense este paciente tiene dos fracturas acá en la rama ilio e isquiopubiana, tuvo un traumatismo, está con imposibilidad de orinar. Esto acuérdense siempre, si ustedes tienen un traumatizado, sobre todo en la pelvis, se intenta sondar, pero si no se puede, se deja, porque la uretra está probablemente rota. Cuando hay un traumatismo que compromete la membrana urogenital acá, la membrana puede seccionar la uretra. Entonces, estos pacientes tienen que ir a talla vesical. No hay que intentar sondarlos, como en este caso. El paciente tiene una talla, se rellenó la vejiga y se inyectó contraste por el meato uretral anterior. Fíjense, está seccionada la uretra completamente. El paciente está orinando y al mismo tiempo se está inyectando contraste por delante. La uretra está seccionada en este paciente. Hay que, digamos, operarlo. Y esta es la estenosis prostática. La próstata no solamente estenosa la uretra, fíjense que fina es la uretra prostática, sino que se alarga en el eje cráneo-caudal. La próstata está alta y fina, digamos, la uretra posterior. Este creo que fue el último slide. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene.